Bueno, ahora espero que sí. Pablo Mangiarotti, buen día, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenos días. Bien, contanos un poquito, ¿qué es el Grupo Infancia Compartida? Mira, Infancia Compartida es una agrupación de padres, de madres y de familiares de infancias judicializadas, de niños que sufren un flagelo que no está muy visible quizás, pero que todos conocemos algún pariente de un niño que está impedido de contacto, de ver a su familia, ¿no? Ajá. Nosotros lo que hacemos es bregar por difundir esta problemática y tratar de ayudarnos entre nosotros para pasar por este momento terrible que significa no poder ver a los seres queridos que teníamos, ¿no? Que son nuestros hijos. Claro, y digamos, de algún modo, todos compartimos o sabemos de algún caso. ¿Cuál es la dimensión que ustedes le atribuyen al proceso judicial y a la judicialización de los chicos? Las situaciones en las que, bueno, un crío en una situación puede ser separado del padre o de la madre o de quien fuere, porque vos diste un escenario muy amplio. Yo pensé que esto estaba enfocado solo en el tema de los padres que por distintas razones se ven separados de sus hijos. No, mirá, la problemática es mucho más amplia que los padres, porque lamentablemente la justicia, en pos de tratar de solucionar otras problemáticas que estamos viviendo, como la violencia hacia las mujeres, y como la lamentable y trágica cifra de casos de abuso sexual, le brinda herramientas a gente que está inmersa en un proceso de separación conflictiva, porque como la justicia argentina no investiga, no, no toma cartas en el asunto, digamos, los procesos judiciales tardan años desde el momento que se hace una denuncia y se toma una medida cautelar hasta que efectivamente el conflicto se soluciona. Entonces vos tenés papás o mamás que se ven separados de sus hijos durante años, ¿no? Desde el momento que se Ujú. hace una denuncia. Entonces vos tenés una separación conflictiva y desde ahí pueden pasar años hasta que vuelvas a ver a tu hijo si te hicieron una denuncia falsa. Entonces, lamentablemente tenemos casos, no sé, por ejemplo, parejas que un papá denuncia a la nueva pareja de la mamá o al abuelo materno, y entonces tenés una mamá que pasa años sin ver a su hijo o a sus hijos, ¿no? Entonces esto es tanto de papás como de mamás y sobre todo también de abuelos, porque la problemática se extiende a toda la Claro, familia. O claro. sea, a vos te hacen una denuncia y tenés después al abuelo, a la abuela, a la tía, a los tíos, a los padrinos. Tenemos incluso familias con hermanos separados, que quedan dos hermanos de un lado, dos hermanos del otro, que incluso después la conflictiva les termina arrastrando y se pelean entre ellos, digamos, porque toman partido por alguna de las dos partes. Entonces, es una situación terrible. Vos me preguntabas en cuanto a la cuantificación. Precisamente uno de los reclamos que hace Infancia Compartida es que empecemos a cuantificar esto, a que haya estadísticas, porque no hay una cifra certera en nuestros cálculos. Es que hay cientos de miles de niños que están viviendo esta situación, ¿sí? O sea, rápidamente hacemos cálculos sobre escolaridad, sobre cuántos chicos hay en una escuela, en un grado que sufren esta problemática, y cuando empezás a calcular sobre una población de unos 14 millones de niños, niñas y adolescentes en la Argentina, estamos hablando de cientos de miles de niños que pueden estar viviendo esta situación. Y uno de los reclamos que nosotros le hacemos al Estado es que se empiece a llevar un relevo, una cuenta de cuántos niños están judicializados en la Argentina y están de alguna forma obstruidos de vínculo de una parte de su familia. Bueno, ahí hay dos cuestiones, ¿no? Creo que el tema de género, por algunas cosas que vengo siguiendo, ha tomado cada vez más un sesgo ideológico. Ujú. El 2019, sobre finales de 2019, hubo un encuentro de un think tank de temas
de temas judiciales. Era toda una mesa femenina, eran defensoras oficiales, fiscales, juezas. La mesa en la que estaban presentadas, ¿sí?, estaba toda con pañuelos de color verde con la imagen de las madres. Es decir, eran pañuelos pro aborto con la imagen de Madres de Plaza de Mayo. Es decir, ha tomado cada vez más un sesgo ideológico y se aleja cada vez más de los parámetros de racionalidad que debe tener todo proceso judicial. Está muy bien tener una perspectiva de género, si es con respecto de los hechos. Ahora, si la perspectiva de género es un proceso ideológico en donde está todo dado de antemano y se utiliza el marco legal como un esquema punitivo anticipado antes de una sentencia, la verdad que es complicado. Sí, la verdad es que sí. Sinceramente, a ver, nadie puede negar el aumento de la violencia contra las mujeres en los últimos años. Eso es una realidad ineludible que tenemos que combatir como sociedad, ¿no? El problema es que nosotros no podemos criminalizar por ejemplo, al grueso de la sociedad, cuando estás hablando de que hay 300 femicidios por año y 8 millones de hombres en la Argentina, con lo cual, digamos, la cifra, claramente no todos los hombres son maltratadores, ni violadores, ni abusadores, ¿no? Entonces, claro, digamos, lo que tenemos que hacer acá es brindarle a las víctimas de violencia herramientas muchísimo más concretas y quizás en vez de gastar tanto presupuesto, nosotros estamos hablando de que en políticas transversales de género tenemos 1.3 billones de pesos, ¿no? Asignados a esas políticas. Entonces, digamos, ¿por qué no compramos más, por ejemplo, pulseras o tobilleras electrónicas para proveer una verdadera protección a las víctimas, ¿no? O a las potenciales víctimas, en vez de disparar automáticamente cautelares a mansalva, que en definitiva no terminan funcionando porque, digamos, cuando vos tenés una persona con un trastorno mental capaz de ejercer violencia sobre una mujer, digamos, la violencia la va a ejercer igual. Una línea imaginaria que emita un juez no lo va a impedir hacerlo. Entonces, lo que tenemos que hacer es proteger verdaderamente a las víctimas y dejar de lanzar estas cautelares automáticas que lo único que hacen en definitiva es brindarle una herramienta a una persona que por ahí quiere realizar otra finalidad que no sea la protección, y que no nos olvidemos que termina quitándole recursos verdaderos, porque toda la maquinaria del Estado, a partir de una denuncia falsa, se activa igual que si la denuncia fuera verdadera. Claro. Entonces, en definitiva, una denuncia falsa le quita recursos a una persona que verdaderamente necesita ayuda. Por eso nosotros también la labor que hacemos es de concientización, ¿no? De que no dejemos, no permitamos que una rencilla personal, que una mala separación nos impulse a utilizar las herramientas del Estado para dejar a una persona sin recursos de protección, ¿no? Claro, bueno, digo, a ver, en cualquier caso que sea, es útil poder, digamos, contribuir en todo lo que uno pueda a que esto se abra y sea parte del debate, porque yo lo que observo, tanto que se habla de la cosificación, ¿no? Hay una cosificación también de los hombres, como hacías vos referencia, en relación a la proporción de número. Así que está muy bueno que estas cosas se puedan decir. Mira, nosotros en aras de eso, lanzamos el documental Atrapados, no sé si tuviste la oportunidad de verlo, en donde Damián de Santo, Gastón Recondo, Rolly Serrano, cuentan que vivieron esta problemática y, digamos, son gente grande, son de alrededor de 50 años, y ellos vivieron esta problemática en su niñez. O sea, el impedimento del contacto, la obstrucción de vínculos, la manipulación infantil, para que un niño, digamos, no tenga ganas de ver al progenitor o aparte de su familia, digamos. Esto es una problemática que existe desde que comenzaron las primeras separaciones y los primeros divorcios. Entonces, no es algo nuevo, y esto es algo que viene sistemáticamente siendo aplazado por la sociedad, que se ocupó de los derechos de los grandes, pero no se ocupó de los derechos de los chicos. Entonces, nuestra pelea está en garantizar los derechos de los chicos. Nosotros queremos, ante la primera denuncia de violencia, se dispare un protocolo de protección de la infancia judicializada,
en donde ese chico se pericie y tenga una contención inmediata por parte de un psicólogo del Estado, en donde se acompañe a esa infancia y le expliquen, bueno, mira, lo que te está pasando es esto, se lo acompañe, se escucha al menor y se compruebe verdaderamente cuál es la problemática que ese chico está viviendo, si verdaderamente fue víctima de maltrato, de abuso, o si en realidad hay una campaña de desprestigio al otro progenitor. Todas estas cosas, hay herramientas desde la psicología muy claras que permiten determinar qué es lo que le está sucediendo a los chicos y poder verdaderamente generar una medida de protección, y que si ese chico es verdaderamente víctima de abuso o víctima de violencia, sea apartado pero inmediatamente del progenitor que fue capaz de una acción tan terrible como esa, pero no hacerlo, digamos, de forma genérica de, bueno, te denunciaron, listo, ya está, no lo ves por 4 años. Eso no puede ser, porque estamos privando a los chicos de su identidad, de su personalidad, del derecho a una crianza y a una infancia feliz. Entonces, hay algo que como sociedad tenemos que hacer, porque si rompemos las infancias hoy, estamos generando un grupo de la sociedad, una generación de adultos rotos. Entonces, ¿qué le queda a nuestro país si rompemos la infancia? Bueno, yo ¿no? diría que no es un problema argentino estrictamente, es un problema para los argentinos, sí, no es un problema argentino. Esto te diría que detalle más, detalle menos se está observando hoy en las sociedades contemporáneas de nuestro estilo. Te agradezco enormemente, Pablo, buena jornada, muy amable. Excelente, te agradezco muchísimo por la difusión y por el espacio. Pablo Mangiarotti pertenece a Infancia Compartida, lo podés buscar, pones infanciacompartida.org, lo vas a encontrar. Ellos han desarrollado un documental donde Mangiarotti tiene un rol importante en el trabajo técnico.